Por favor, voy a dar unas instrucciones de cómo se va a dar el ejercicio el día de hoy. Todos los micrófonos deben permanecer en silencio. Esto es para que no haya interrupciones durante la sesión. La sesión va a ser grabada, ¿vale? Entonces se va también a compartir en diferentes, ya después Melita y Daniel junto con Laura les harán el envío de esta información. Y el chat en este momento permanece desactivado, lo vamos a activar únicamente al final de la sesión para preguntas, ¿listo? Dura aproximadamente 2 horas y les recomendamos por favor permanecer con sus cámaras, sus videos apagados, ¿listo? Perfecto, entonces para mostrarles un poquito qué vamos a ver el día de hoy, vamos a tocar 6 temas principalmente. El primero es, a pesar de que ya muchos conocemos o de los asistentes que estamos acá, hemos tenido la oportunidad de participar en convocatorias, enviar nuestro manuscrito para evaluación. Quiero empezar un poco explicando cómo está organizada una revista, porque nosotros como autores, como editores, como parte de este ciclo de investigación, es muy relevante que entendamos quiénes son esas personas, ¿cierto?, a las cuales estamos enviando este paper para revisión, cómo se desarrolla, cuáles son esos consejos que desde los editores de nuestras revistas me han compartido para que yo pueda compartirlo con ustedes, qué pasa después de que ustedes deciden en dónde publicar y cómo funciona todo ese proceso después del envío de la publicación para evaluación. ¿Qué pasa con ese proceso editorial? ¿Por qué la importancia de la ética de la publicación? Y cómo ustedes y los editores y las editoriales hacen parte del proceso, ¿cierto?, de visibilidad de esa investigación que ustedes, pues, por tanto tiempo han desarrollado. Entonces, ¿cómo inicia esta sesión o por qué se da? Tuve la oportunidad de hablar con varios de los editores en varias temáticas de revistas del Sevier y ellos nos hicieron esta sesión para que fuera transmitida a través de nosotros en un formato, ¿cierto?, en la lengua local, que fuera un poco más adaptable a las regiones para que las tasas de aceptación empezaran a crecer, ¿cierto? Y la tasa de rechazo empezara a disminuir ¿listo? Entonces, entendamos un poquito también el momento desde que empezó la revisión por par. Esto no es algo que se dio hace poco. La primera revista en darle importancia a la calidad y a todo esto de revisión por par, lo hicieron desde 1665 con la revista Philosophical Transactions, ¿vale? Esta revista fue la primera revista científica en el mundo que empezó, ¿cierto?, a entender la importancia de la calidad de los contenidos que estaban dando a sus lectores. Esta no es una revista del Sevier, pero todavía existe, le pueden dar una mirada, existe con la parte A y la parte B, y empieza a tener 3 elementos claves, que es el registro y el archivo, la difusión y la revisión por par. ¿Cómo se hacía en ese momento? Entonces empezaron a definir, ¿cierto?, en el momento de cómo vamos a registrar y archivar la información de esas invenciones que estamos alojando dentro de nuestra publicación y que puedan ser recuperados fácilmente a través del tiempo. Entonces, en ese momento empezaron a darse cuenta de la importancia de tener datos claros, datos precisos y que fueran fáciles de recuperar en el tiempo. La difusión
Para empezar, entendamos un poco cómo está organizada la revista. La revista, por supuesto, está compuesta por personas, en donde lo principal o el ente primordial van a ser los editores de esta revista. Cada una de las revistas, en el caso del Sevier, tiene un comité o un consejo editorial, ya vamos a hablar un poco más de eso, y además la editorial, que en este caso, pues es el Sevier, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí presente y qué les quiero mostrar? Como esas responsabilidades que tiene cada una de estas personas dentro de la revista, para que también podamos al momento de presentar nuestro manuscrito entender la importancia de qué es lo que ellos quieren ver cuando están leyendo tu documento. Pero además de eso, algo que les quiero mencionar aquí antes de iniciar toda esta charla es: antes teníamos, o he visto todavía en alguno de nuestros países, que escribimos primero y luego seleccionamos dónde publicar. Esto está cambiando un poco. ¿Por qué? La recomendación que les doy y que también nos dieron los editores para que podamos compartirla es: antes de escribir, tú debes tener, ¿cierto?, tu temática. Debes tener tu temática, debes tener claro tu mensaje central, y para esto empieza a elegir la revista adecuada para ti, el tipo de documento adecuado para ti, el tipo de lectura adecuado para ti. ¿Por qué? Porque si haces lo contrario, o sea, escribes y luego seleccionas, muchas veces tendrás que, luego de haber tenido un esfuerzo importante, ¿cierto?, en la elaboración de tu manuscrito, hacer modificaciones para que pueda cumplir con todas esas políticas que el editor se ha tomado el tiempo de compartir contigo a través de su página web, ¿cierto?, en estos momentos. Entonces tendrás que empezar a modificar eso que ya tenías elaborado para que pueda tener una tasa de aceptación favorable. Entonces, revisemos. Si ya tenemos un documento escrito en este momento y queremos ver dónde publicar, les aconsejo esto. Revisen, ¿cierto?, cuál es el objetivo y el enfoque de esa revista. Tiene revisión por par. Esto le da una importancia a la revista en términos de calidad. Ya les voy a contar un poquito por qué. Y cómo quiere ser leído. A esto me refiero con el acceso abierto. El acceso abierto puede ser un Gold Open Access, un Green Open Access en nuestro caso, ¿cierto? Les voy a también a hablar un poquito más acerca de estos términos y qué desde el Sevier nosotros podemos ofrecer. Esta sesión también ha sido bien interesante cuando he tenido oportunidad de compartirla con editores de instituciones académicas, porque ellos también pueden implementar algunas de las prácticas que nosotros hacemos, en el caso de que no las estén haciendo aún, y empezar a tener un proceso un poco más estricto en términos de aceptación de los manuscritos para poder tener un mejor impacto con los lectores. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esas responsabilidades del editor? En el caso del Sevier, todos los editores son profesores de universidades prestigiosas, no hacen parte del Sevier, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Las únicas dos revistas que sí tienen un equipo editorial que también hace parte de nosotros son Cell-Press y Lancet, ¿vale? Todas las otras revistas, los editores, o sea, la cabeza que define, ¿cierto?, la estrategia, define los temas, define toda esta información que necesita la revista para tener un impacto dentro de su campo científico, es definido por profesores que han sido obviamente invitados a ser parte como editor de esa revista y son independientes a el Sevier. ¿Listo? Ahora, además de eso, ellos deben tener presente, ¿cierto?, cuáles esas temáticas ellos son autoridades en su campo. Entonces, esto va a empezar a definir la estrategia de la revista, como les comentaba. ¿Cuáles serán esos documentos que sí va a aceptar? Él será el primer filtro de la evaluación de tu manuscrito, está alineado al alcance, está alineado al objetivo de la revista, es un tema novedoso, todo esto lo va a ver el editor como primera mano, porque él, a pesar de que la revista tenga varios campos de conocimiento, varias áreas del conocimiento, él es la autoridad y el experto para la revista. Ahora, él también será la persona que va a definir quién es su comité editorial.
Entonces va a definir esas cabezas, esos expertos en esos subcampos que puede tocar la revista para que sean un apoyo en temáticas, para que sea un apoyo en términos de decisiones, hacia dónde puede ir cambiando la revista. Pero además de eso, el editor debe empezar a tener en cuenta cómo van a ser evaluados los documentos, los manuscritos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa infraestructura que va a tener la revista? ¿Qué sistema editorial? ¿Va a ser por correo electrónico? ¿Va a ser por un sistema? En el caso del Elsevier nosotros usamos eBuys, se llama, para cada una de las revistas. Todo se hace a través de internet. ¿Cuál es esa ética de publicación? Es muy importante todo esto que yo les estoy diciendo en términos de que elijan la revista adecuada de cualquier editorial. Revisen si están alineados a una ética de publicación. ¿Esto por qué? Porque así ustedes se aseguran cuáles son esos lineamientos que tiene la revista en el caso de encontrar plagios, ¿cierto? En caso de encontrar infracciones a los derechos de autor. O sea, toda esta información a ti también te va a proteger como autor. Entonces, evita un poco también esto que está ocurriendo, bueno, que son las revistas predatorias, ¿verdad? En donde lamentablemente se aprovechan de la necesidad de pronto de publicar, de tener esa visibilidad, y por un costo no tan alto publican tu revista, pero resulta que la página no era una página real y después desaparece. Entonces, ¿esto por qué se debe? A que ustedes también como autores que están seleccionando dónde publicar, deben empezar a mirar toda la información de esa página web, no solamente si me va a publicar rápido, ¿sí? O si no me está cobrando. O sea, miremos toda esta información que puede ser vital para ustedes y evitar de pronto una mala decisión, ¿cierto? En términos de la necesidad de tener publicada rápida mi investigación. Entonces, para continuar un poco les comentaba, ¿cierto? Entonces viene el editor a definir cuáles son esos otros editores de su consejo o comité editorial, en donde cada uno de ellos será el experto en uno de los subcampos. Además de esto, en el proceso de revisión, el editor es el primer filtro. Ya vamos a ver un poquito más adelante este flujo de revisión, pero además de eso, si el editor necesita que haya un comentario adicional a los revisores, puede llevarlo a su junta, a su comité, para que ellos den comentarios adicionales, porque ellos también pues, son autoridades que han sido definidas como expertos en cada uno de los subcampos que esta revista pueda tener. ¿Listo? Ahora, aquí les quiero mostrar un ejemplo claro de una de las revistas. Nuestras revistas, cada una de ellas tiene varias páginas. Yo les voy a mostrar, si me queda un poquito de tiempo al final, esas páginas claves que les quiero dar. ¿Por qué? Cuando ustedes entran, si están familiarizados con Science Direct, ¿vale? Desde la página de Science hay una página por revista, ¿cierto? Hay un campo dedicado para que tú veas los últimos números publicados, el enfoque, si es de interés para ti como autor estar indexado en otro tipo de plataformas como Scopus, Web of Science, o dependiendo de tu temática puede ser PubMed, ¿cierto? Entonces, cada una de las revistas tiene esa información. Entonces, tú antes, si ustedes ven, antes de escribir van a tener toda la información disponible. Además de eso, además de tener una página, cada una de las revistas alojadas en Science Direct, que es nuestra plataforma de texto completo, cada una tiene una página principal. En esas páginas principales, por favor, léanlo con detenimiento. ¿Por qué? Ahí ustedes van a tener incluido, yo les muestro aquí un ejemplo de una de nuestras revistas. Aquí vamos a poder ver, ¿cierto? ¿Cuál es la temática? Es para nosotros importante empezar a tener en cuenta esa temática de la revista que estamos eligiendo. ¿Se alinea con nuestra investigación?
he visto que obviamente en nuestros campos científicos siempre hay una revista top, pero entonces revisemos si cumplimos desde nuestra investigación con todo eso que el editor ha incluido en su página web y no desde el corazón de nuestra investigación, sino realmente de forma consciente, empecemos a dar ahí incluso en la guía de autor de cada una de las revistas hay un checklist. Revísenlo con cuidado. Estamos viendo, supongamos, yo tengo de pronto una comunicación corta, ¿cierto? Un article review. Esto lo voy a repetir más adelante, pero les quiero mostrar aquí la diferencia. En el Sevier, si tú quieres enviar un article review, solamente en muchas de las revistas, a no ser de que esté escrito, ¿cierto? Dentro de su guía de autor que se aceptan article reviews, no va a ser aceptado. Solamente por invitación en muchas de las revistas se aceptan articles reviews, ¿listo? Pero miremos aquí, esto yo lo copié de la página de la revista y subrayé lo que ellos quieren de ti, ¿cierto? Tú como autor, entonces mira, aquí está que ellos publican ciertos resultados de investigaciones experimentales o teóricos, ¿eso lo tiene tu investigación? Check, ¿cierto? Además de eso, que tengan, ¿cierto?, una importancia en el campo de química orgánica y en sus disciplinas relacionadas. ¿Estás alineado a eso? Esto es solamente una parte de la página, ¿cierto? Pero aquí ellos están diciendo todo. Adicional a eso, ¿qué aceptan? Entonces, si es un artículo, entonces mira, te dicen literalmente ¿qué es lo que aceptan como un artículo? Un reporte, de pronto no lo tenías pensado, o bueno, puede que en mi investigación, en lugar de hacer un artículo original, ¿cierto? Que son los que ya tienen toda la estructura de un artículo científico, ¿por qué no se ajusta, ¿cierto? A hacer un reporte o incluso un special issue que son artículos, ¿cierto?, que se hacen en determinadas temporadas durante el año en esa revista, y esto también, los special issues, que también lo voy a mencionar un poco más adelante, pues permiten que tú tengas una respuesta un poco más rápida en términos si es aceptado o es rechazado, porque un special issue hace parte de la revista, pero no en su frecuencia habitual, sino que efectivamente, como lo menciona su término, pues es una revista, un número especial de la revista. Entonces, estos tienden a tener la respuesta de aceptación o rechazo un poco más rápida. ¿Listo? Ahora, revisen qué tipo de artículo les mencionaba, cuál es la cobertura de ese campo. Entonces, denle una mirada a la página web. Es muy importante, si ustedes quieren revisar, muchas de nuestras revistas también dicen dónde está indexada, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poder tener toda esa información antes de. Ahora, muchas veces nosotros en el momento en que estamos escribiendo, ¿cierto? No tenemos en cuenta de pronto, nuestra prioridad es que el artículo, nuestro manuscrito, nuestro documento tenga la visibilidad, ¿cierto? O sea, por favor, que se publique, que tenga la visibilidad. En alguno de los casos, si somos docentes por términos de la universidad y demás, necesitamos también tener esta visibilidad, pero algo que yo les recomiendo también es empecemos a entender un poco las métricas de citación. Una de las más conocidas es el factor de impacto, ¿verdad? Pero entonces el factor de impacto, esta es una métrica de Web of Science, ¿verdad? En donde ustedes van a tener información de citaciones en una ventana más o menos de 2 años. Ya vi que hay una un poco más extensa, que están haciendo también un poco de actualizaciones en términos de la medición, pero no nos quedemos solo con una métrica. Esa es mi recomendación del día de hoy. Para aquellos que no estén familiarizados con métricas de citación, es lo que en este caso, como estamos evaluando dónde publicar, ¿cierto? Antes de escribir, démosle una mirada en la página de la revista si incluye la información de métricas de citación. Es decir, ¿están teniendo visibilidad? Ojo, las métricas de citación no significa
que las investigaciones hayan sido buenas o malas, solamente es una métrica de visibilidad, es decir, están siendo referenciados mis artículos, puede que haya sido referenciado porque fue una investigación no muy exitosa, ¿cierto? Entonces, no es de determinar si es buena o mala, sino si está teniendo la visibilidad. Entonces, en el caso de nosotros en Scopus, para aquellos que no manejan Scopus, es nuestra base de datos referencial. Aquí hay más de 5.000 editoriales, hay un proceso de indexación para estar aquí. Nosotros, la métrica de citación que tenemos y que usamos es el CiteScore, ¿vale? Aquí les muestro un ejemplo. Si ustedes están definiendo de pronto, ya tienen algunas ideas de esas revistas, pueden entrar a Scopus, ir en la parte superior a Sources, ¿verdad? Buscar de pronto si esa revista está indexada en Scopus y entrar a mirar un poquito más en detalle las métricas de citación. Pero adicional a eso, en Scopus hay otras métricas, como el SJR de Chimago, ¿cierto? Chimago usa nuestra fuente en nuestros datos de Scopus como fuente para sus rankings. Entonces, miremos todas las métricas de citación que podamos tener para que, en el caso de si es interés para mí, ¿cierto? Publicar en una buena revista lo más pronto posible. He visto que también la necesidad, ¿cierto? De tener una respuesta rápida. Pero además de eso, pues no simplemente es listo, publiqué, sino que realmente tenga un impacto, ¿cierto?, en visibilidad en nuestro campo científico. Entonces, démosle una miradita a esas métricas de citación para que de esta manera podamos tener una decisión más apropiada en el momento de seleccionar dónde queremos publicar. ¿Listo? Entonces, para continuar un poco, hablábamos sobre la lectura, ¿verdad? ¿Cómo quiero que me lean? Entonces, para esto les explico un poco cómo funciona desde el Sevier. Dependiendo de la editorial, tienen diferentes políticas. Esta que les comparto aquí es la del Sevier. La mayoría de las revistas del Sevier están alojadas en nuestra plataforma que se llama Science Direct. ¿Listo? Hay dos tipos principales para lectura, ¿vale? Uno es el Gold Open Access y otro es el Green Open Access. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El Gold Open Access es lo mismo que, para ponerlo un poco en términos más familiares, es cuando el lector, ¿cierto? Tú publicas con esa revista y queda disponible para lectura, ¿cierto? Sin un pago adicional a los lectores. En el caso del Sevier, para que ustedes tengan esta información clara, si deciden esta modalidad, porque existe, hay que pagar un cargo por publicación de artículo. ¿Listo? Esta información está en cada una de nuestras revistas, en la página de la revista, y ustedes van a tener, cuando seleccionen en guía de autor, la información de si es una revista Open Access, cuánto va a ser su APC. Dependiendo de la revista, hay costos de $500 a $6.000, depende mucho del ranking de la revista, de la visibilidad, ¿cierto? De todo esto, pero esa información ustedes la van a tener antes de publicar, porque también he tenido algunas cuando me piden algún apoyo, en donde dicen, ya me aceptaron, pero me están mandando una factura. Claro, es muy importante, por eso les digo, y se los voy a repetir mucho, la guía de autor. La guía de autor está toda la información. Es importante que antes de que ustedes envíen ese documento para evaluación, tengan clara toda la información. Esto va a evitar definitivamente, ¿cierto? Que tengan de pronto información que no es apropiada para la revista y tengan un rechazo, ¿cierto? Y pierdan como esa oportunidad. Pero además de eso, ¿ustedes qué quieren? ¿Cómo quieren ser leídos? Entonces aquí, como les mencionaba, es el APC. Este valor va a estar siempre disponible en la guía de autor. Dele una mirada a la guía de autor. Esa revista, si es en el caso del Sevier, ahí va a tener el valor que ustedes deben tener previsto si esta es la opción que ustedes quieren,
¿vale? Pero además de eso hay otra opción que tenemos, que es el Green Open Access. ¿Qué significa esto? Son todas esas revistas que nosotros tenemos de tipo suscripción. ¿Qué pasa aquí? También los lectores la van a poder ver, pero obviamente por medio de una suscripción que debe pagar el lector. Aquí el autor no paga, ¿vale? No paga por ser publicado. Aquí los lectores son los que apoyan con ese proceso de publicación de los artículos de la revista. ¿Qué pasa aquí con este Green Open Access? Entonces, con el Green Open Access, efectivamente, hay una suscripción para el lector, para que pueda leer tu investigación y pueda leer los artículos de esa revista, y para tú como autor lo quieras poner de pronto en un repositorio institucional que es de libre acceso, o lo quieras incluir, ¿cierto? O que lo lean de forma libre, es muy importante que tengas en cuenta los periodos de embargo. Estos periodos de embargo es más que todo, cada revista tiene un periodo diferente, pero lo que te permite es en cierto tiempo, 12 meses, 24 meses, dependiendo de la revista, vuelvo y lo menciono, no podrás publicar ese artículo en estas plataformas de libre acceso hasta que se cumpla ese periodo, ¿vale? Ya luego de eso lo puedes alojar y podrá ser leído de manera gratuita, ¿listo? Entonces, incluso muchas de nuestras revistas, no sé si han tenido la oportunidad, ya son revistas híbridas. ¿Esto qué significa? Que tienen las dos opciones dentro de cómo quiere ser leído. Entonces, en la guía de autor, si la revista es híbrida, te dará la información sobre estas dos opciones, y luego, si quieres hasta el final del proceso de evaluación, puedes decidir cuál de las dos opciones quisieras tú como autor hacer. Ahora, en el Goal Open Access empieza a tener un poco más de relevancia estos términos del financiamiento, ¿cierto? Puede que no sea solo del autor, sino un financiamiento de la institución, o un financiamiento porque te presentaste una convocatoria internacional. Entonces, y esto hace parte para apoyar el pago del APC. ¿Listo? Entonces, esto para explicarles un poco las dos modalidades que van a encontrar. Obviamente en el caso del Goal Open Access y demás habrán diferentes tipos de licencia. Toda esta información la vas a tener disponible en la guía de autor. Lean por favor la guía de autor. He visto, supongamos que de pronto traducen, ¿cierto?, desde el navegador la información, el texto a español. Eso está bien, pero para que tú tengas un entendimiento en tu idioma. Pero a veces cuando se hace esa traducción se pierden cosas importantes, entonces trata de darle también una mirada en inglés, que es el idioma oficial, para que no vayas a perder información valiosa en el proceso de selección de la revista, y además de elegir cómo quieres ser leído. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Esta información nos la compartieron, pues tenemos datos del 2018, creo que en el transcurso del año ya nos enviarán la información del 2019, pero esto es cómo se veía. Tú eliges cómo quieres ser leído, ¿listo? Entonces aquí les doy como una vista general. En el 2018 se estimaron que más o menos 2.1 millón de artículos fueron tipo suscripción. ¿Listo? Y alrededor de 0.5 millones fueron de tipo Goal Open Access, o sea, de libre lectura, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué significa? Que obviamente en el Sevier se publicaron en el 2018 470,000 artículos, en donde se incluyeron, de estos 470,000, 34,000 son Goal Open Access. Entonces, esto ha tenido un incremento. Si ustedes lo ven aquí, ustedes deciden en realidad cómo quieren darle visibilidad a su investigación. Hay diferentes opciones. En cualquiera de las editoriales van a encontrar diferentes opciones. Tú eliges cómo quieres ser leído. Entonces, si quieres que aquí les dejo esta gráfica, obviamente esto es con datos al 2018, próximamente tendremos las del 2019, y pues tan pronto sea compartida, con mucho gusto les haré la actualización. Pero esto más que todo es para que tú veas las posibilidades que tienes como autor y que puedas tener claro qué es lo que quieres para tu investigación. ¿Listo?
Ahora, hablando un poquito del desarrollo del manuscrito, conversando con los editores, ellos pues después de varias discusiones, porque obviamente dependiendo de la disciplina hay otras cosas muy puntuales, pero estas 7 son como las principales que aconsejan para el desarrollo de un buen manuscrito. Entonces, primero, pensar antes de escribir. Sé que muchos de pronto de los participantes que nos acompañan el día de hoy de pronto participado en metodología de la investigación, ¿cierto? Aquí lo llamamos así en Colombia. Pero entonces esto puede que suene un poco repetitivo, pero definitivamente sí va a apoyar al desarrollo de tu manuscrito. Ya vamos a ver un poquito más adelante, un poco más. Elegir la revista y el tipo de artículo adecuado. Lo que les mencionaba antes, por favor, antes de escribir, hagan esta investigación para que así de esta manera ahorren tiempo, generen un buen manuscrito y su tasa de aceptación sea mucho más alta. ¿Listo? Entonces, utilizar el proceso correcto para escribir. Muchas de las revistas te dicen si hay una estructura definida, si hay abreviaturas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les comento. Entonces, veamos cuáles son esos parámetros que nos está diciendo el editor. Nuevamente, si ya tenemos un manuscrito ya elaborado, pues vamos a tener que modificarlo, ¿cierto? Para que se ajuste a esas políticas de la revista. El idioma, entonces, puede que no sea de interés para muchos, pero sí para otras personas, en tener una visibilidad internacional. Para esto es necesario el inglés, o sea, es indispensable que si queremos tener una visibilidad internacional, al menos nuestro título, nuestro abstract, nuestras palabras claves estén en inglés, ¿cierto? Para que podamos darle esa visibilidad apropiada de manera internacional. Entonces, el idioma, les voy a dar algunos tips que ellos me mencionaron acerca del idioma. Revisemos que definitivamente sea un tema novedoso, ¿cierto? Si escogimos una revista, démosle una mirada a esas otras artículos que han publicado y definamos por qué nuestro tema va a impactar a su revista y por qué es novedoso, ¿cierto? Y estar muy preparado para las preguntas de los revisores para poder dar respuesta a esos comentarios. Ahora, pensar antes de escribir, ¿cierto? Entonces aquí les comparto este círculo en donde tú como autor eres el medio de este ciclo, en donde tú eres el experto, ¿cierto? En ese tema de investigación, conoces porque es novedoso, conoces porque va a impactar a tu campo científico, pero no solamente si tú quieres darle esa visibilidad y que realmente tenga un impacto en la sociedad, pues no debes pensar solamente en tu lenguaje, ¿cierto? En tu punto de vista, sino que empieza a revisar primero qué quiere el editor recibir de ti. Ya seleccionaste esa revista, quieres enviar tu manuscrito para evaluación, ahora, ¿qué ve el editor? Entonces, quiero compartirles un poco lo que hace un usuario y que yo creo que ustedes también lo hacen en su proceso de buscar las referencias para incluir en su documento y es, ¿qué va a ver el editor? Primero, el título. Entonces, ¿cómo está diseñado tu título? No es lo mismo, ¿cierto? De pronto si le vamos a incluir puede que sea un tema local, pero si le ponemos Colombia, pues empieza a tener un poco más de enfoque local, ¿cierto? O México. Es importante, puede que sea una investigación en nuestros países, pero en el título, ¿cierto? Que es lo que le va a dar el impacto, así como lo haces tú cuando estás buscando documentos. ¿Qué ves primero? El título, ¿cierto? Después del título, ¿qué vas a ver? Su abstract. Entonces, ¿cómo está diseñado tu resumen? El resumen no es ni la introducción ni la conclusión, ¿cierto? Entonces debe literalmente poder en ese párrafo corto dar la idea central de tu investigación. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que también va a ver el editor y lo que tú seguramente cuando estás seleccionándolo nuevamente esas referencias para incluirlas dentro de tu documento, pues vas a primero, de la cantidad de información que hay en estos momentos,
no vas a poder leerlo todo, ¿cierto? Entonces tienes que ser muy selectivo con aquellos artículos o documentos que sí son relevantes. ¿Y cómo lo decides? A través de una de las características, a través del abstract. Entonces, es muy importante que empecemos, ¿cierto?, a revisar cómo está nuestro título, cómo está nuestro abstract, qué tal están nuestras referencias. Si queremos, ¿cierto?, que tenga nuevamente un impacto internacional, esto es algo que va a ver el editor. El editor, al ser la autoridad en su campo y en su revista, identifica, estás incluyendo a esas autoridades, a esos documentos de esas autoridades en tu campo, tienes referencias sobre ellos en tu investigación. Si elegiste a la revista, consideras, ¿cierto?, que es una revista en donde vas a tener un impacto, pues deberías tener referencias también de esa revista, ¿cierto? ¿Tienes revistas locales? ¿Cuántas? Entonces empieza a revisar si definitivamente estás teniendo a través de las referencias un enfoque internacional. Entonces, esto también lo ve el editor de primera mano. Yo les mencionaba los filtros, ¿cierto?, en la revisión. Entonces, esto es lo que va a ver el editor. Va a ver, perdón, tu título, tu resumen, tus referencias, tus palabras claves. Una palabra clave no es su abreviatura, no es un país, no son las mismas palabras claves de tu título, ¿cierto? Entonces, has identificado tú como autor, por medio de esas referencias, por medio de esas investigaciones, cuáles son esas palabras claves, perdón, que realmente te van a dar la visibilidad cuando te busquen. Una palabra clave, además de identificar, ¿cierto?, tu documento, te da la oportunidad de que cuando los lectores vayan a buscar esa información, los usuarios, otros investigadores, entren a Scopus, a Google, a otra plataforma donde están buscando información, pues van a ser términos, ¿cierto? Entonces el editor de esa manera va a poder ver y revisar también si tú tienes claro por medio de esas palabras claves lo que te va a dar visibilidad. Entonces, es muy importante que le den una mirada. Incluso hay muchas de las revistas que tienen un mínimo, un máximo de palabras claves. Denle una mirada, ¿cierto? Si eso está dentro de la guía de autor. Entonces, denle una mirada a esos otros artículos publicados. ¿Cuáles son esas palabras claves? Tú desde tus referencias, mira esas palabras claves. Entonces, dale en Scopus, más adelante les voy a compartir. Si ustedes son usuarios de Scopus, los invito a, en el momento, si usaron referencias, si están alojadas ahí, denle una mirada a algo que se llama Sibal Topic Prominence. Esos Sibal Topic Prominence, cuando el artículo o el documento tiene más de 2 citaciones, te va a hacer un análisis de palabras claves. Entonces, dale, míralo, ¿cierto? Y desde ahí te va a decir si está en tendencia esa palabra clave, si tú de pronto pensabas una, pero resulta que en tu campo científico, porque esto está organizado, los Sibal Topic Prominence lo que hace es organizar los documentos en diferentes temáticas, campos, ¿cierto? Y empezar a hacer ese análisis gramático para que tú puedas empezar a tener una idea de qué es lo que te va a dar visibilidad. Entonces, esto para que tú lo tengas presente. ¿Qué es lo que va a ver? El editor no va a leer tu documento. El editor va a ver esos puntos claves en donde tú vas a tener ese impacto y lo que haría un lector. ¿Listo? Aquí lo que a él le interesa es, puedo ver por qué desde el abstract es un tema relevante y novedoso, ¿cierto? Puedo ver a través del título que efectivamente concuerda con el resumen que se está planteando. Puede que el título sea una maravilla, ¿cierto? Título más impactante que has podido imaginar, pero si el resumen no está bien hecho, definitivamente va a ser una de las criterios para rechazar. Entonces,
Este es el primer filtro que tú debes tener presente, el editor. Si el editor ve que hace falta de pronto el inglés no es el apropiado, entonces dirá rechazado. Ni siquiera lo pasará a los revisores, ¿listo? Hay que tener eso claro. Entonces puede que tu investigación sea muy buena, pero si estos puntos claves no son los apropiados, tu artículo será rechazado. Ellos en realidad, y muchas veces me lo mencionaban dentro de nuestra sesión, no les gusta perder el tiempo. Así como ustedes que posiblemente además de ser autores son padres o madres de familia, son docentes, tienen otra actividad adicional, ellos también. ¿Listo? Entonces el tiempo que toman para hacer estas revisiones realmente lo quieren aprovechar para evaluar esas investigaciones que realmente están bien preparadas y que están enfocadas con toda la información que ellos dieron en la guía de autor. ¿Listo? Entonces, si por el contrario todo esto le parece interesante al editor, lo que les acabo de mencionar, lo va a asignar a los revisores. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Es muy importante que tú entiendas que el revisor o los revisores sí van a leer tu documento. ¿Listo? Van a ver la gramática, van a ver todo esto, entonces estás preparado, mencionaba antes, para los comentarios de los revisores. Estas personas son ajenas a la revista, ajenas a la editorial, pero que han sido seleccionadas porque tienen una alineación con tu investigación y además pues son relevantes o autoridades en ese tema, ¿cierto? Entonces ellos leerán todo tu documento, la estructura, el idioma, la metodología, las conclusiones, absolutamente todo lo van a tener en cuenta y aquí es donde más se demora el proceso. Pero además de eso, el lector, piensa en el lector, ¿cuál es ese lenguaje que tú quieres transmitir? Entonces es muy importante, ¿cierto?, que empecemos a entender y a ver un poco más si queremos realmente tener un impacto con nuestra investigación y que realmente nos ha tomado mucho tiempo, que tenga la visibilidad apropiada. ¿Listo? Entonces, como mencionaba antes, es pensar antes de escribir. Entonces, ¿cómo será tu trabajo? ¿Es claro, es lógico, es fácil de leer, ¿cierto? Escriban, lo mencionaba, escriba cuál es el mensaje principal para el lector. ¿Se entiende? ¿Cierto? Resuma la investigación en 1 o 2 oraciones. ¿Cuál es esa novedad de su trabajo para la revista? Puede que ustedes quieran publicar mucho en una revista, pero definitivamente no hay novedad ahí. Miren si de pronto en otras de su misma disciplina sí puede serlo, ¿cierto? Y enviar esta investigación rápidamente a otra persona que no esté tan familiarizado con su investigación para que le pueda dar esos comentarios. Más adelante voy a ampliar un poquito sobre este tema. Entonces, lo que les comentaba, odian perder el tiempo, es muy importante que sus artículos estén bien preparados. Si ven que no están bien preparados, los van a rechazar de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren ver? Es la originalidad, ¿cierto? Tiene avances significativos en el campo, cómo está la metodología y las conclusiones, ¿cierto? ¿Cómo está tu comportamiento ético dentro del manuscrito? Entonces, es bien importante que le den una mirada a esas éticas de publicación. Entonces, si no están familiarizados, les voy a compartir por medio del correo que me imagino que después de esta sesión se le enviará a los participantes algunas de las organizaciones que tienen, ¿cierto? Estas éticas de publicación para que ustedes le den una mirada. Pero es muy importante que le den una mirada, perdón, a esa publicación ética que tiene cada una de las revistas, ¿listo? Entonces, en el caso del Sevier, nosotros estamos alineados con el COPE, se llama. Entonces, les voy a compartir eso. Todas las revistas igual lo tienen y es muy importante que le den una mirada, ¿listo? Entonces, adicional a eso mencionaba también la guía de autor, denle una mirada, están usando abreviaturas, he visto que muchas de las revistas en el Sevier ahora tienen un listado de abreviaturas autorizadas, ¿no lo tenías presente? Dale una mirada,
cómo quieren las imágenes. Entonces, ahí también van a ver unas políticas de imagen, cómo va a ser la estructura, el lenguaje, o sea, todo esto, las palabras claves, hay muchas que incluso tienen tesauros definidos en donde son esos los autorizados. Entonces, esto todo donde lo van a ver en la guía de autor de las revistas, ¿listo? Ténganlo muy presente. Por eso al inicio yo les decía, antes de escribir, seleccionen dónde van a publicar, para que de esa manera, al elaborar el manuscrito, pues tengan toda la información antes para que tenga un flujo mucho más rápido. Entonces, mencionábamos un poco aquí someter su manuscrito, ¿cierto?, a la publicación correcta, la revista correcta. Entonces, miren definitivamente qué tipo de artículos ellos publican, cuál es el público lector. Entonces, revisen muy bien esta información, que esto sí usualmente se ve dentro de la página principal de la revista. Es muy importante algo que quiero mencionarles aquí y creo que es bien relevante en estos momentos, y es en el momento que ustedes estén seleccionando dónde publicar, miren, ¿cierto?, cómo es la lectura de esos documentos. En HTML se puede leer o no se puede leer. Se puede leer en PDF. El PDF es una imagen o es un texto. ¿Esto por qué? Ahora pues hay varias herramientas como los gestores bibliográficos, ¿cierto?, en donde facilitan la información para citación, para crear su propia biblioteca. Y si los PDF, supongamos, son una imagen y un texto, tendrán los metadatos básicos del documento, como el título, ¿cierto?, las palabras, pero si es un texto va a poder recuperar mayor información y así tu texto también tendrá, ¿cierto?, un poco más de herramientas para poder ser usado por esos lectores en el futuro o investigadores. ¿Listo? Entonces, les muestro aquí algunos de los documentos o los tipos de artículos para que lo tengan presente. Entonces, las cartas y las comunicaciones rápidas, esto definitivamente tiene como objetivo comunicar algo con un avance significativo sin dar demasiados detalles. Esto lo van a poder ver como un tipo de artículo dentro de la guía de autor en el caso de que la revista así lo defina, ¿cierto? Entonces ustedes van a poder ver ahí letters o communications. Entonces ahí será uno de los tipos de artículo que se mencionen. Lo que les mencionaba de los article reviews, entonces en el caso de que la revista acepte, eso estará en la guía de autor. En el caso que no, y ustedes digan como, porque ya tuve un comentario en una de estas sesiones de un autor en donde dijo definitivamente, yo mandé, ¿cierto?, yo envié mi documento en un article review y la respuesta que recibí por parte de la revista, del editor de la revista, fue: por favor, envíeme la carta de invitación que recibió. Como les mencionaba, en el caso de Elsevier, lo que tenemos es que revisar si estos article reviews son permitidos, ¿vale? Si no, solamente son aceptados si el editor ha invitado a ese autor por una carta. ¿Listo? Y los siguientes son los más comunes, que son los artículos originales, en donde pues van a tener todos los datos, los detalles, la metodología, la conclusión, la introducción. Estos son los artículos originales y que definitivamente pues son los que aceptan las mayorías de nuestras revistas. Ahora, hay algo muy importante y que ha dado apertura a todo esto de la tecnología, ¿cierto? Y si ustedes de pronto no lo tenían presente, muchas de las revistas, claro, ahora al tener esta visibilidad en internet, en sus páginas web, hay incluso aceptación de datos, de imágenes, de videos, de software. Entonces, si esto lo acepta la revista, también puede ser un tipo de documento o de método para darle visibilidad a tu investigación. Entonces, dale una mirada de pronto que si hay otro tipo de elementos que acepte esa revista, también estará en la guía de autor para que tú puedas definir si eso sería interesante para ti.
Ahora, les quiero compartir algunas herramientas o páginas de apoyo que les mencionaba para la selección de esa revista. Una de las primeras que tenemos pues es el Journal Finder del Sevier. Aquí les dejo la URL, entiendo que la presentación será compartida también a través de los correos que usaron al momento de su inscripción y participación, y la idea es que lo puedan ver después de esta sesión. Entonces el Journal Finder del Sevier lo que pretende es que por medio de su título en inglés, su abstract y sus palabras claves, junto con el área del conocimiento y modalidad de lectura y demás, ustedes como resultado van a poder tener esas revistas del Sevier, ¿vale? Del Sevier, en donde ustedes van a poder definir cuál ha sido como esa relevancia en si fue en el abstract, si fue en una palabra clave, entonces se los va a organizar por similitud, ¿listo? Y ahí van a poder ver si es una revista híbrida, cuánto es su tasa de aceptación, cuánto es su tiempo de su primera respuesta, de su tiempo en publicación del artículo. Van a poder tener información vital para poder tomar estas primeras decisiones, ¿listo? Entonces les aconsejo, en el caso de que quieran publicar con nosotros, esta es una de las herramientas más usadas, pero además de eso les hablaba un poco de las métricas de citación, ¿verdad? Entonces cada una de nuestras revistas también están en una página que se llama el Sevier Journals Insight. Esta página lo que permite es que tú puedas ver las métricas de citación de cada una de esas revistas. Incluso vas a poder tener, hay muchas que a pesar, está la aceptación y dice online first. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en que seas aceptado, tu documento tendrá la visibilidad a pesar de que aún no sea el formato final, pero ya vas a empezar a tener una visibilidad de tu documento. Entonces ahí hay varias de las métricas que nosotros tenemos dependiendo de cada una de las revistas y que pueden darte también una mayor información. Adicional a eso, si usas nuestra plataforma Science Direct, como les comentaba, en la parte superior, en Journals and Books, agregamos un filtro que dice en la parte izquierda de la pantalla, que dice Accept Submissions, ¿listo? ¿Esto qué significa? Obviamente, pues nosotros al ser una editorial, con revistas que ya de pronto han sido descontinuadas por su tiempo y demás, pero que permanecen en nuestra plataforma, este filtro lo que hace es decirte cuáles están actualmente activas en términos de evaluación de documentos, y vas a poder organizarla por categoría del conocimiento para que así puedas tener también una vista de aquellas que están aceptando submissions. ¿Listo? Pero además de eso, para aquellos que les guste un poco más Scopus, en donde, como les comentaba, hay más de 5,000 editoriales, les comparto aquí algo que se llama Compare Sources, para aquellos que de pronto no están familiarizados. Dentro de Scopus, cada una de las revistas que están indexadas tienen un perfil de revista en donde vas a poder también hacer una selección por categoría del conocimiento, por editor o demás, seleccionas y puedes hacer una comparación hasta de 10 revistas y el resultado que te va a dar en este análisis es sus métricas, ¿vale? Las métricas obviamente que usamos desde Scopus, que les comentaba, estará el Sitescore, estará el SJR, estará el SNP, estará incluso información, si es relevante para ti, de el porcentaje de aquellos documentos de esa revista que no han sido citados. Entonces, posiblemente se tengan muy buena visibilidad, pero porque 2 de sus artículos fueron muy relevantes o tuvieron muchas citaciones. Entonces, ¿pero qué pasa con los otros? Entonces, ¿qué es importante para ti? Frecuencia en publicación, porque también podría ser eso, ¿cierto? Entonces, hay revistas que publican mensual, hay revistas que publican bimensual. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú como autor? Entonces, les dejo estas herramientas y estas páginas para que le puedan dar una mirada adicional. Ahora, ¿cuál sería el proceso correcto para escribir? Ya vimos, les di algunos consejos, como les comentaba, esta es la introducción a la publicación de artículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vimos? Aquellas tips o consejos para poder seleccionar
una revista en donde yo quiero publicar y empezar a elaborar mi manuscrito. Ahora, ya hemos seleccionado esa revista, ya hemos entendido las personas que hacen parte de esta evaluación, pero ¿qué pasa en el proceso de escritura? Entonces, primero, estos son 3 etapas que definitivamente van a tener un impacto porque más o menos es como el mismo proceso de evaluación. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En la primera etapa, recoger los elementos del documento. Entonces, vamos a empezar a determinar, como les mencionaba, cuál es ese mensaje central, resuma las principales conclusiones, empiecen a tener aquí esas referencias, esas gráficas, esas figuras, a recuperar toda esa información que va a ser vital para tu investigación, ¿cierto? Pero adicional a eso, en la segunda etapa vamos a preparar un primer borrador. En este no necesitas tener un estilo, es el tuyo, el lenguaje, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para que en este paso tú puedas enviarlo a un lector, ¿cierto? Que sea crítico, que te añada comentarios y que te diga si entendió, qué entendió como el mensaje principal. Así tú vas a poder tener y hacer esos ajustes necesarios antes de enviar la evaluación. ¿Listo? Y ya en nuestra tercera etapa, pues es muy importante que ahí sí, revisemos nuevamente nuestra guía de autor, empecemos a identificar esas cosas relevantes que necesita ver el editor y empezar a estructurar el documento, a definir, a mirar si hay redundancia, ¿cierto? A empezar a identificar obviamente, si estás haciendo coautoría, ¿cierto? Con varios de tus colegas, entonces definir el lenguaje, porque todos tendrán su propio lenguaje, entonces ese autor principal será el encargado de darle la mirada final y corregir todos esos errores de lenguaje. Entonces, pero aquí, antes de enviarlo, lo que aconsejan es, en este momento, envíalo, ¿cierto?, a tus compañeros de trabajo, a tus colegas, para que puedan darte una información y comentarios adicional. Ya alguien que sí esté familiarizado con tu campo científico y conozca tu investigación, para que te pueda dar esa retroalimentación en términos de estructura, de lenguaje, ¿cierto? Que no lo haría un lector crítico, porque el lector crítico, que ya sería un usuario habitual, ¿cierto?, de tu campo de investigación, pues lo que hace es leer más que todo si el mensaje estuvo claro. ¿Listo? El idioma. Hablábamos un poco del idioma y esto es muy relevante cuando queremos empezar a definir, ¿cierto? La importancia de si quiero que mi investigación tenga un impacto internacional. Mencionaba el inglés. Obviamente, si queremos que tenga mayor visibilidad, pues mi lenguaje sería también revisarlo en inglés. Si esto no es para ti, no está mal, ¿cierto? Cada uno define en dónde quiere darle visibilidad a su investigación. En el caso de que sea internacional, sí es necesario que esté en inglés. Y entonces, aquí hay cosas que realmente son importantes. Si el editor define que tu investigación es muy buena, pero el inglés es muy pobre, puede que te haga comentarios y te dé la oportunidad de corregir esos errores de idioma y volverlo a presentar. Pero si ve que definitivamente en el inglés no es el apropiado, a pesar de que tu investigación sea muy buena, pues no lo va a rechazar. ¿Listo? Aquí les dejo algunos enlaces de sugerencia. Obviamente, por favor, si no, el inglés no es una habilidad dentro del autor, o, ¿cierto? Es importante que se asesoren por un nativo en inglés para que pueda leerlo, hacer las correcciones pertinentes, pero les dejo aquí, pues, páginas del Sevier en donde se prestan esos servicios, ¿vale? Tienen un costo dependiendo del servicio que tú quieras, está de diagramación, de traducción, esto lo hacen editores. Entonces, les dejo estas 2 páginas para que puedas ver si es interesante para ti. Es muy importante no copiar frases completas de otros documentos porque definitivamente puede ser considerado como plagio. ¿Listo?
Entonces, les voy a compartir una tabla que me causó mucha curiosidad cuando ellos me la enviaron, me la compartieron, porque definitivamente decían, logramos identificar cuando una persona hizo la traducción y habla español, porque usualmente trata de incluir algunas frases que se podrían en inglés decir en una sola palabra. Entonces ya les voy a compartir esta información. ¿Qué es importante en el idioma? Entonces, es importante entender un poco la diferencia en la escritura científica. Si vemos aquí en esta información que les estoy compartiendo, deben ser cortas y directas. Me preguntaban, o bueno, me comentaban, repetir palabras. En el caso de la escritura científica, no está mal, no es considerado poesía, ¿cierto? Como otros podrían de pronto pensar. En este caso está bien, ¿por qué? Porque tú estás dando, ¿cierto?, en un tema y pues obviamente vas a tener que repetir algunas de las palabras. Y miren la longitud de las oraciones, están solo de 12 a 17 palabras por oración. Entonces revisen, ¿cierto?, esa información que ustedes están usando por oración. Deben ser cortas, deben ser directas. Ellos que quieren ver cuando leen tu investigación, no si escribes lindo, ¿cierto? Se usa unas frases redundantes y que le van a dar, sino realmente tu investigación. ¿Por qué es relevante esta información para ellos? Entonces, explicar claramente las abreviaturas, marcar las palabras desconocidas, entonces usar el tiempo presente para hechos e hipótesis y usar el tiempo pasado para experimentos realizados y sus resultados. Les comparto esta tabla. A mí la verdad me pareció muy curiosa porque en realidad sí lo hacemos. En la parte izquierda de la pantalla vemos lo que usualmente incluimos al iniciar una oración, una frase, ¿cierto? Un párrafo, o que entendemos que puede darle seguramente alguna fuerza a nuestro párrafo, pero que definitivamente están haciendo lo opuesto. Recordemos, una oración científica va de 12 a 17 palabras. Miren, ¿cierto? Si contamos las palabras de esto que usualmente hacemos en nuestras oraciones, lo impactante o lo que puede quitarle de peso a nuestra investigación y que realmente podemos reemplazarlas por estas otras que son solo una palabra y darle la importancia realmente a nuestra investigación. A mí, la verdad, me causó un poco de gracia porque definitivamente muchas de estas frases sí las usamos y que definitivamente pues se podría reemplazar y darle la relevancia que pretende tu investigación. ¿Listo? Ahora, quiero mencionarles, hablábamos un poquito de la importancia y lo que veía el editor en el momento de el primer filtro de tu investigación, ¿cierto? De tu evaluación. Entonces, es muy importante que en el momento, lo que les indicaba hace un momento, y es, los editores quieren asegurarse cómo está, es original tu documento. Entonces, dale una mirada. Es muy importante la carta, la cover letter, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de eso también, porque esa es la apertura que tú le vas a dar como de novedad de la investigación, por qué es relevante para la revista, por qué es novedosa, pero además de eso la introducción y las referencias. Entonces, esto que pasa en la introducción, ellos que quieren ver, primero, que se incluya, ¿cierto? En qué campo científico está basada tu investigación. La descripción de lo que se ha hecho antes, por quién y cómo. Esto debería estar incluido en tu introducción. Lo que se sabe y lo que no se sabe de tu investigación y aquellas preguntas que quedan, ¿cierto? Al finalizar esta investigación. Entonces, revisa si tu introducción tiene estos elementos. Esto es lo que ellos quisieran ver cuando leen tu introducción.
Entonces, es muy importante que lo tengan presente. La introducción definitivamente no es el resumen y la introducción definitivamente no es la conclusión. Entonces, es muy importante tenerlo claro. ¿Y por qué la referencia les mencionaba? En el caso del Sevier, ellos mencionaban, obviamente, dependiendo del campo científico, mínimo un documento debe tener alrededor de 20 referencias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de esta manera ellos van a poder ver. Estás incluyendo referencias de documentos recientes, estás incluyendo artículos de revistas top en tu campo científico, estás teniendo referencias de esas autoridades como les mencionaba hace un momento, estás viendo cuántas autocitas tienes, quieres darle visibilidad a tus otras investigaciones por medio de este documento, está bien, pero hay un porcentaje de autocitas, ¿cierto? Entonces, es muy importante, ellos me decían que más o menos son aceptado el 25% de autocitas dentro de las referencias, ¿sí? Si no me equivoco, y es muy importante porque pues esto también puede ser una parte importante de rechazo, ¿listo? Y tus referencias para ver el enfoque internacional que le estás dando si se distribuyen internacionalmente. Entonces, esto es muy importante en el momento en que tú estés elaborando tu manuscrito para que tengas en cuenta el impacto que quieres darle. Aquí les muestro una estructura de nuestros documentos en donde vamos a tener, esta es la estructura de un documento original y que debes tener presente. Les mencionaba un poco la estructura en PDF. Esta es la información que nosotros usamos para nuestros PDFs. Antes era de esta manera, pero ahora la hemos cambiado un poco. ¿Para qué? Para que dentro de la primera vista nuestros usuarios al ingresar al documento puedan tener la información relevante y así seguir leyendo ese documento. Entonces, por eso es de vital importancia para los editores estos campos que yo les comentaba, ¿cierto? Si definitivamente esto que tú ves dentro de la primera página es relevante para el editor, seguramente va a ser relevante para los lectores. Entonces, miren la estructura, revisen dentro de esa estructura de la revista que ustedes han seleccionado, si es de otra editorial, cómo se ve. Esto usualmente no lo tenemos presente, pero es muy relevante en términos de visibilidad. Entonces, ¿cómo se ve el HTML? Supongamos en nuestra plataforma en ScienceDirect, el HTML, tú puedes navegar por el documento, ¿cierto? Ir a las imágenes, ir a las tablas, ir a los resultados, o sea, esto de aquí, todo va a tener hipervínculos para que en el HTML tú puedas navegar por ese documento. Incluso también los PDFs van a tener hipervínculos, entonces esto de la lectura también debería ser relevante para ti como autor en términos de cuando estés seleccionando esa revista en donde publicar. ¿Listo? Ya hablamos un poquito del título. Quiero mostrarles un poco ahora los autores. Y es muy importante, ¿cierto?, darle el crédito a cada uno de los autores que hicieron parte de la investigación de manera analítica y que realmente aportaron en la investigación. Entonces, el autor principal o el primer autor, como les mencionaba, es aquel que va a supervisar y va a recuperar todas esas documentos que se generaron dependiendo de la experticia de cada uno de los autores y va a darle una estructura, va a darle un lenguaje, va a darle todo esto para darle una versión final. El autor correspondiente o corresponsal es aquel que tiene, no sé si han visto en diferentes plataformas, su correo electrónico. Esta es la persona de contacto que se ha definido, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando ahora en los documentos más recientes o en las plataformas, supongamos en Scopus? Ustedes van a ver que todos tienen sus datos de contacto. ¿Esto por qué? Porque ha permitido que se empiecen a generar
redes de colaboración por medio de la visibilidad de sus documentos en este tipo de plataformas. Entonces, si tú quieres hacer un proyecto a futuro y resulta que uno de los autores, pues tú te sientes muy identificado y definitivamente podrías hacer un proyecto al futuro con él, pues tendrás los datos que están aprobados por ellos para que puedas contactar. ¿Tienes alguna duda acerca de la investigación? Pues vas a poder contactar a esta persona, ¿cierto? ¿Y quiénes son coautores? Y quiero que de pronto se quede un poquito más claro porque más adelante les hablaré acerca de lo que se considera un comportamiento poco ético y uno de esos es este. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son coautores? Aquellos que realmente han hecho contribuciones intelectuales al análisis y a la interpretación de los datos, que han revisado el borrador de cada documento, no solamente el de ellos, ¿listo? Ellos deben tener una idea del documento final. ¿Por qué? Porque el editor o los revisores pueden contactar a cualquiera de sus autores, en el caso del Sevier, para que ellos respondan algunas preguntas en el caso de que se tenga que hacer una verificación. Esta es la manera en que lo hacen. Entonces, cualquiera de sus coautores debe ser capaz de presentar y defender esa investigación ante los revisores. ¿Listo? No solamente la parte de tu análisis, sino toda la investigación. Las palabras claves, las mencionaba los Cibal Topic Prominence en Scopus, pero también es importante que vean dentro de la guía de autor si esa revista tiene definidos los tesauros a usar. Entonces, si lo tiene, estará disponible dentro de la guía de autor. Entonces es muy importante lo que les mencionaba hace un momento. Hay algunas partes en donde no voy a tomar mucho tiempo, pero la idea es que ustedes identifiquen esas palabras claves que les van a dar visibilidad, revisen si desde la revista tienen tesauros definidos, si no, miren dentro de su campo de investigación esas referencias que han usado, cuáles han sido esas palabras claves que realmente ustedes consideran que cuando el lector, ¿cierto?, va a buscar dentro de diferentes navegadores, diferentes plataformas, va a poder ser recuperado y que esté obviamente alineado con tu investigación. Entonces es muy importante que le den una fuerza a estas palabras claves. Ahora, en términos de la metodología, esto es para los artículos originales, ¿cierto? Lo comentábamos. Entonces la metodología es algo que van a ver los revisores cuando están en el proceso de revisión. Es muy importante que se puedan comprobar, que se puedan replicar, ¿cierto? Si están usando metodología que ya estaba publicada, entonces deben mencionar desde dónde se está tomando. Si es una metodología nueva, la deben explicar muy detalladamente. Si en tu campo estás usando medicamentos, químicos, toda esta información debe estar numerada y bien descrita dentro de la metodología. Muchas veces algunos de los documentos son rechazados por las revistas por esto, ¿cierto? Se menciona que se usó una metodología, pero no se explica de manera detallada cuál fue. Y esto es relevante en el proceso de revisión. Si no se pueden replicar esta metodología, si no se puede corroborar, ¿cierto?, en dónde se obtuvo esta metodología anterior, no va a ser aceptado tu manuscrito. ¿Listo? Ahora, me mencionaban de pronto en esta parte, tú trabajas para una farmacéutica y estás haciendo efectivamente un análisis con algunos de sus medicamentos. Es muy importante que en la parte de agradecimientos se identifique el conflicto de interés, ¿vale? Esto para que efectivamente el editor y los lectores puedan tener claro que hay un conflicto, pero que definitivamente pues se menciona. ¿Listo? Ahora, en la discusión, porque esto es diferente a las conclusiones. Entonces, en los resultados y la discusión, aquí ya vas a empezar a presentar esos hallazgos que tuviste. Es muy importante en esta parte, lo quiero resaltar, y es, si estás mencionando
si estás incluyendo imágenes, por favor no repitas lo que se entiende desde la tabla o de la imagen en un texto, ¿listo? Esto no se debe hacer. Si la tabla y la imagen que tú estás agregando resulta que se entiende a simple vista, no vuelvas a escribir lo que quiere decir esa imagen en palabras, ¿listo? En el texto. Entonces esto es algo que quiero resaltar porque definitivamente ellos lo mencionaron. Entonces, explicar por qué se va a llegar a esas ciertas conclusiones. Aquí no estás diciendo cuáles, sino que estás dando una apertura a esas conclusiones. Entonces, vas a empezar a mencionar también cuáles fueron esas limitaciones que encontraste dentro de tu investigación. Ahora, las conclusiones. Las conclusiones efectivamente no son las discusiones ni los resultados. En las conclusiones tú aquí ya vas a resumir, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas afirmaciones claves? Aquí algo que aprecian mucho, si encontraste limitaciones en tu resultado y tu discusión, pues darle una apertura a esos futuros trabajos sin ser especulativo, ¿listo? Entonces, porque posiblemente tu investigación vaya a apoyar a otras investigaciones en el futuro, resolviendo esas limitaciones que tú encontraste en el estudio. Entonces, esto se ve muy bien dentro de las conclusiones, si encontraste esas limitaciones, para que se pueda apoyar a futuras investigaciones. Los agradecimientos. Entonces, aquí alguien que te ayudó con la traducción, se le agradece, si quieres incluirlo. Alguien que de pronto tú como coautor te apoyó, no sé, un estudiante en generar esos reportes o usar el sistema, ¿cierto? Esa persona no es coautor, esa persona se le agradece. ¿Por qué? Porque tú fuiste la persona que aportó esos conocimientos intelectuales y el asistente fue el que generó la información, ¿sí? O sea, usó esos conocimientos que tú hiciste en aplicación para que él te diera los resultados. O sea, esa persona se le agradece, ¿listo? Cualquier conflicto de interés estará aquí presente. Si recibiste financiamiento para tu investigación, esto empieza a tener mucho sentido acá. Por favor, inclúyanlo. En el caso de Scopus, nosotros tenemos análisis en el caso de que estés indexado en una de nuestras revistas y si incluiste a tu fuente de financiamiento, a tu organización, puede ser la universidad, puede ser una convocatoria internacional, puede ser la persona que te haya apoyado financieramente con tu investigación, podrá ser analizado como esas convocatorias ya o esos financiamientos ya otorgados y otras investigadores o autores podrán tener la visibilidad y tenerte a ti para una asesoría, en el caso de que necesiten una asesoría de cómo aplicar a esa fuente de financiamiento. Entonces es muy importante que empiecen a darle esa visibilidad y también para que ustedes tengan una prueba, ¿cierto? Y visible a esa fuente o ese organismo que los apoyó de manera financiera y mostrarles cuál fue el resultado final. Perfecto, la referencia, ya hablamos un poquito de esto y lo que les mencionaba. Ahora hay algo, aquí les incluyo uno de los enlaces de Research Data y es todos esos datos que efectivamente no se mencionan de forma detallada dentro de tu manuscrito, pero que hicieron parte fundamental de tu investigación. Hay muchas revistas que solicitan estos elementos complementarios para, en el caso de que estén referenciados y demás, darles la visibilidad. En el caso de nosotros, varios de los autores usan Mendeley Data, que son los datasets, ¿vale? Para organizar esa información y poderla compartir como parte fundamental de tu investigación y que también tenga una visibilidad en términos de tu publicación y tu investigación. ¿Listo? Ahora, perfecto, tenemos ya nuestro proceso, definimos cuál es la revista donde queremos publicar, ya tenemos el tipo de documento en donde queremos organizar nuestra investigación. En el caso de que sea un documento original, hablamos un poquito de esa estructura y
para finalizar, háganse estas preguntas, ¿cierto? Cuando ya tengan eso nuevamente, revisen esta información. Entonces, encaja definitivamente el tema de mi investigación con esa revista que yo seleccioné. Está el título y el resumen alineado con el contenido, la información es clara, está bien organizada, los experimentos se pueden repetir, lo que les mencionaba, cómo están presentadas esas imágenes, esas tablas, mirar definitivamente cuáles son esas referencias, si están equilibradas. Entonces, es muy importante que al final de tener su manuscrito final, vuelvan a responder estas preguntas. ¿Listo? Que es lo que definitivamente evaluarán en el proceso de la revista. Entonces, en el caso del Sevier, les comentaba, usamos un sistema que se llama eVice. eVice es nuestro sistema editorial. Dependiendo de la editorial, vas a tener diferentes medios para enviar tu manuscrito. Puede ser por correo electrónico, puede ser a través de otro sistema editorial, desde la página web. Nosotros usamos eVice. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Cuando tú envíes tu documento para evaluación, se va a crear una cuenta en donde tú vas a poder ver cómo está el proceso de toda la evaluación que que estás realizando. Entonces, primero que todo, es muy importante que vean el checklist. Hay un checklist en el proceso, y ahí tú vas a ir subiendo la información, y es muy importante la carta de presentación, el cover letter. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Los editores realmente lo toman en consideración, porque aquí tú vas en menos de una hoja, ¿cierto? O en una hoja de tu carta de presentación, vas a poder presentarte tus antecedentes, cuál es esa área de investigación, vas a describir el campo de investigación, cuáles fueron esos hallazgos principales de esta investigación, cuál es esa importancia y por qué la relevancia para la revista. Consulte esos artículos anteriores sobre la revista y puede mencionarlos incluso aquí, ¿cierto? Para que el editor entienda que definitivamente usted le dio importancia a su revista, se tomó la oportunidad para revisar esos artículos que ellos están publicados, y que tiene claro cuál es esa novedad, por qué es original su investigación para ellos. Además de eso, algo que toma mucho tiempo en el proceso de evaluación es la revisión, encontrar revisores, ¿cierto? Entonces, si usted puede mencionarlos, esto es algo voluntario, pero lo ven bien, y es si usted puede sugerir a alguno de los revisores para que le den una mirada a su documento, ellos lo ven bien. ¿Esto qué puede pasar? O puede verse de tres maneras. Primero, que ellos van a entender que usted sabe quiénes son los expertos en su tema, ¿cierto? Segundo, que está dispuesto a que esas personas evalúen su documento. Y tercero, posiblemente sí los usen. ¿Listo? Ahora, les comparto un ejemplo de algunas de las frases que ellos consideran que pueden impactar en la carta de presentación, y que si ustedes la quieren apropiar para su campo científico y demás, pues creo que puede darle una importancia relevante a la carta de presentación. ¿Listo? Como les mencionaba, esta presentación va a ser compartida para que le puedan dar una mirada adicional después. Ahora, ¿qué pasa en el proceso editorial? Ustedes lo envían, definieron que va a ser, en el caso del Sevier, va a ser con nosotros. Entonces, ustedes aquí van a empezar a entender un poco por qué a veces se demora tanto este proceso. Entonces, definitivamente, tener una revisión por pares, ¿cierto? Es relevante para todas nuestras revistas. Esto definitivamente, como les mencionaba, va a darle la calidad apropiada a las revistas, y pues definitivamente se tendrá la oportunidad de identificar que es un tema novedoso para el campo de investigación. Pero adicional a eso, les cuento, para nosotros o para los editores de nuestras revistas, para cada uno de los documentos que ellos aceptan para evaluación, mínimo deben tener mínimo
2 revisores por revista, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes envían el documento, ¿cierto? Les mencionaba, el editor revisa los requerimientos básicos, que es el título, el abstract, las palabras claves, el resumen y la introducción, ¿cierto? Eso es lo que va a ver el editor. Si considera que es apropiado y adecuado para su revista, lo asignará a pares, lo asignará a los revisores, y de ahí lo que viene es la aceptación. Los editores envían la invitación a esos revisores y aquí ellos esperan un tiempo para recibir la aceptación del revisor, ¿cierto? No más de una semana, pues para términos de rapidez en la evaluación. Una vez tengan esos 2 revisores, obviamente aquí ellos, lo que les mencionaba, van a ver su introducción, la estructura, la metodología, las conclusiones, revisan absolutamente todo, y lo que hacen es que desde el Sevier tienen un plazo máximo de revisión de 10 días, o sea, ellos aceptan, ¿cierto? La revisión. Si a los 10 días no han dado respuesta, buscan a otros revisores, así hasta tener mínimo 2. ¿Listo? Ellos envían sus comentarios. Esta revisión puede tomar hasta un mes, dependiendo del revisor. Si se toma más de ese tiempo, cada uno de nuestros revisores también entran a una plataforma en donde estamos tratando de agilizar el proceso de revisión, y si se toma más tiempo de lo usual, lo que hacen es agradecer al revisor, y entendiendo obviamente que ellos tienen otras actividades adicionales a esta revisión, y lo que hacen es reasignar a otro revisor para que se puedan cumplir los tiempos establecidos. Entonces, reciben sus comentarios, los envían al editor, el editor los revisa, y si considera que necesita una revisión adicional, lo puede pasar a su comité editorial. ¿Listo? Que son esas autoridades en cada uno de los subcampos de la revista, y tan pronto ellos envíen esos comentarios, en el caso de que así el editor lo defina, el editor es el que tomará la decisión, ¿cierto? En si va a ser aceptado o si va a ser rechazado. Y en el caso de ser rechazado, pues siempre, por favor, deben recibir el motivo de por qué ha sido rechazado su manuscrito. En el caso de que no tengan una información, les sugiero escribirle al editor para que puedan tener esos comentarios, que seguramente serán muy valiosos para hacer las correcciones pertinentes. ¿Listo? En el caso de que no haya pasado ni siquiera por revisores, pues el proceso va a ser mucho más rápido, y seguramente ni el título, ni el abstract, ni las palabras claves, ni la introducción fueron las adecuadas para llegar a un proceso de revisión. ¿Listo? Sí. Ahora, hay 2 partes en este proceso para ser aceptado. El aceptado sin ninguna modificación, o aceptado después de revisiones. Entonces aquí empieza a tener relevancia esos comentarios, ¿cierto? Que enviaron los revisores, y que tú debes responder junto con tus coautores cada una de esas comentarios. En el caso de que no estés de acuerdo, puedes incluirlo, ¿cierto? Pero trata de responder, o no, responde todos los comentarios, y de forma adecuada, cuando respondas al editor, algo que me mostraron varios de los autores al dar respuesta a estos comentarios de revisión, es que muestran en un color diferente, ¿cierto?, en su texto, en dónde hicieron esos cambios, para que el editor pueda de manera más rápida distinguir que definitivamente se tomaron en cuenta, y de pronto los que no, por qué no se tomaron en cuenta, y tener toda la información. Algunos me decían, no, es que no estamos de acuerdo, y le escribimos al revisor y el revisor no responde. Miren, esto tiene unos tiempos, ¿cierto?, para responder al editor. A pesar de que ustedes necesiten más información, pongan eso dentro de los comentarios y traten de cumplir los tiempos estipulados por el editor, porque si no se cumplen,
su artículo será rechazado. ¿Listo? La ética de publicación, les mencionaba mucho acerca de una mirada a esto. Aquí les comparto la directriz, la alineación que tenemos nosotros con el COPE. Aquí ustedes van a poder encontrar, supongamos, qué pasa si se encuentra plagio, qué pasa si se encuentra coautorías realmente de autores que no eran, o se dejó a un autor por fuera que se hizo parte de la investigación. Entonces aquí ustedes van a poder estar familiarizados con esto, qué pasa con la manipulación de imágenes, de datos, todo esto tiene unas directrices y unas reglas, y en el caso del Sevier nosotros las especificamos y son las del COPE. ¿Listo? Ahora, ¿qué son esos comportamientos poco éticos? Entonces vamos a podrán ustedes de pronto pensar, pues sí, es obvio, pero estos que yo les incluyo acá son los que más han encontrado ellos en los procesos de revisión de los documentos: la fabricación y falsificación de datos. Como les mencionaba, no se deben inventar los resultados, porque si no se pueden comprobar serán rechazados. La manipulación de gráficas, están usando de pronto una imagen, una tabla de alguna, yo les menciono las revistas de Elsevier, en donde están dentro de Science. Ahí ustedes van a tener una opción en cada uno de los artículos de donde están tomando esa gráfica o esa tabla, que dice, luego del título de la revista, dice, o de los autores, si no estoy mal, dice copyrights. Entren ahí y esa es la forma apropiada de usar esa información dentro de sus manuscritos. ¿Listo? Ahora, el plagio. Si ustedes están usando una herramienta antiplagio, ¿cierto? Para definir cuánto de pronto es el porcentaje de plagio o de citación, es muy importante que si están usándolo por medio de su institución, no lo graben en la nube, ¿vale? ¿Por qué? Porque varias veces cuando alguno de nuestros editores lo vaya a pasar por estas herramientas, pues va a tener, ¿cierto?, un porcentaje de concordancia muy alto y podría ser rechazado. En el caso de que lo hayan pasado por una de estas herramientas antiplagio, también incluyan esa información en su cover letter, ¿vale? Pongan una nota en donde ustedes hagan saber al editor que han pasado su documento por estas herramientas antiplagio para que lo tenga presente. ¿Listo? Ahora, tener comportamientos de plagio, pues tiene impactos diferentes, ¿cierto? Además de la reputación en tu gremio, en el Sevier, pues efectivamente sale que fue rechazado, ¿cierto? Tu documento. Entonces, después, para generar coautoría, para tener esta otra participación en otras investigaciones, va a ser mucho más difícil. Y adicional a eso, si estás escribiendo en representación de una empresa, de una universidad, de una institución académica, pues definitivamente estás también perjudicando la imagen de esa institución. Entonces podría verse también implicada pues la terminación de tu contrato laboral y demás. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan presente. Ahora, me decían, oye, mira, es que envié mi manuscrito, ¿cierto?, para evaluación, pero definitivamente se está tomando mucho tiempo y yo no sé qué hacer. Enviar los documentos al mismo tiempo a diferentes editoriales es un comportamiento poco ético. Si se está tomando más tiempo del usual y no tienen respuesta por el editor o no tienen información acerca del proceso de evaluación, envíen una carta formal a la revista donde ustedes están quitando o retirando su manuscrito para evaluación. Después de eso podrán enviarla a otra revista para evaluación. ¿Por qué? Porque si después de que es aceptado y resulta que fue aceptado en las 2 o más revistas que ustedes lo enviaron, esto después tendrá implicaciones legales. ¿Listo? Porque ustedes firman un acuerdo con las editoriales luego de que es aceptado, entonces deben tenerlo presente.
enviar los manuscritos al mismo tiempo a diferentes editoriales o revistas no es un comportamiento poco ético. Deben esperar el rechazo o aceptación de esa revista y si se está tomando mucho tiempo, hacer una carta formal donde retiran su documento para evaluación. ¿Listo? Y lo que les mencionaba de los autores. Entonces, dejar a los autores por fuera del artículo y resulta que se fue publicado y el autor está reclamando su autoría y puede tener implicaciones legales. Si resulta que lo enviaron y se les olvidó incluir un autor, pues se ve un poco extraño, pero escríbanle al editor y expliquen por qué se dejó por fuera, ¿cierto? Y ellos darán una respuesta de si es aceptado o no, pues ya tu manuscrito, ¿cierto? Y efectivamente lo que les mencionaba, todos los coautores deben tener la información del estudio final, ¿cierto? De ese manuscrito y definitivamente deben incluir a aquellas personas que sí son autores no, y que realmente contribuyeron en la parte intelectual y analítica de la investigación. ¿Listo? Ya para terminar y pasamos a la sección de preguntas y respuestas, les quiero compartir cómo también debe ser importante para ustedes el momento de seleccionar esa revista que tiene el editor y las editoriales y demás en términos de apoyo para la visibilidad de tu artículo. ¿Vale? Esto porque ahora tenemos, ¿cierto?, las métricas de citación, pero esto toma algún tiempo. Si vemos la mayoría de métricas de citación es más o menos 2 años, 3 años, en un periodo de 3 años de citación, de 5 años. Entonces, tener la visibilidad en términos de métricas de citación toma un poco más de tiempo. ¿Qué está pasando ahora? Está cobrando importancia las métricas alternativas. En nuestro caso, usamos en varias de nuestras plataformas Plumex. Plumex es un software que empieza a recuperar, de acuerdo con ciertos criterios académicos, todas esas visibilidad que se está teniendo en Internet. Fue tu documento referenciado en Wikipedia, fue tu documento leído desde Mendeley Readers, fue tu documento visto desde EBSCO, o sea, vas a tener desde Twitter, lo mencionaron en Twitter, lo mencionaron en Facebook, hiciste un video en YouTube para promoverlo. Entonces, esto está generando una visibilidad inmediata. ¿Listo? Ya tu documento pasó su periodo de embargo en el caso de que sea un Green Open Access. Puedes vincularlo a los repositorios institucionales. Esto también le da una visibilidad bien importante. Decidiste que es un Gold Open Access, envíalo a tu universidad para que lo incluyan en el repositorio institucional. Esto definitivamente también te va a dar una visibilidad antes de. Ustedes como autores también, he visto autores en donde hacen un video corto en YouTube explicando su investigación y redireccionando, ¿cierto?, a donde pueden ver el texto. Esto definitivamente en el futuro, ¿qué va a hacer? Darles citación, darles visibilidad. Entonces, en el caso del Sevier, nosotros les compartimos un share link, les compartimos toda pues, la información en nuestras bases de datos. Entonces, todo esto es importante en términos de promocionar tu manuscrito, ¿cierto? ¿Qué hace también el editor de la revista cuando no estás teniendo, ve que de pronto no está teniendo la visibilidad? Si está la revista de ese editor indexado en Scopus, ellos, van a poder ver sí, qué artículos no están teniendo visibilidad en términos de citación y crear esas estrategias. Entonces, es algo que también estamos apoyando en términos a los editores de las diferentes editoriales para que desde ahí identifiquen aquellos artículos o documentos en donde deben crear diferentes estrategias para darle mayor visibilidad. Ahora, mencionábamos un poco la parte de palabras claves. Es muy importante, ¿cierto?, también empezar a distinguir lo que les mencionaba, la recuperación en estos motores de búsqueda. Entonces,
vincularlo con los repositorios, asegurarse de que efectivamente Google pues es el que más tráfico tiene y aquí definitivamente pueden tener un impacto en términos de promocionar su manuscrito. Les dejo dos enlaces, les quiero mostrar ahorita para finalizar en un momento, o bueno, mejor se los dejo aquí para poder responder preguntas, y es Researcher Academy, nuestro campus virtual gratuito, donde van a tener videos de todo el ciclo de investigación por expertos que duran, van a poderlo tomar en el momento que ustedes lo consideren pertinente. Es en todos los campos, en todos los ciclos de investigación. Y son certificables, entonces los invito para las personas que no conozcan nuestro portal. Este es un campus virtual gratuito. Si ya usan una clave o una cuenta principal en Science Direct o Scopus, pueden usar la misma, o en Mendeley pueden usar la misma para que puedan ingresar a este campus virtual, ¿listo? Y les dejo este último enlace en donde aquí también toda esta sesión que yo les compartí el día de hoy, puedan tener como ese paso a paso, incluso hay un checklist de lo que deberías tener presente para que puedas empezar de manera correcta la elaboración de tu manuscrito. Les comparto nuestras sesiones del Sevier Live de todos los martes a las 10 de la mañana. Nuestros canales de redes sociales, desde aquí estamos compartiendo información acerca de todos nuestros recursos, nuestros eventos, entonces para que nos puedan seguir. Y los invito en el Sevier Live, pues tenemos sesiones en plataformas, sesiones en temas de investigación. Estamos ya elaborando las temáticas para el siguiente semestre. Ahorita en un momento Melita nos va a poner una encuesta. Si quisieran ver algo en especial en este segundo semestre en el Sevier Live, los invito a ponerlo también dentro de esta encuesta para que podamos tener esa información y efectivamente que estas sesiones pues tengan el mejor impacto para nuestros usuarios. Los invito aquí, ya en sus pantallas están viendo la encuesta para que por favor nos ayuden a responderla. Esta es vital para nosotros, como les comentaba, solamente la quitaremos cuando haya un porcentaje adecuado. ¿Listo? Y así pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos en el 43%, si me ayudan por favor. Ok. Para la primera pregunta son, Melita, ¿me confirmas cuántas preguntas son, por favor? Bueno, desde ya el chat está abierto para que por favor lo puedan usar y mientras hacemos la respuesta de esta encuesta puedo ir respondiendo sus preguntas. Vi que algunos asistentes alzaron su mano durante la sesión, espero que puedan poner aquí su pregunta. Listo, entonces Patricia, les cuento, Patricia me hace una pregunta de cómo lo invitan por correo y me pregunta también que cuánto sería el costo de publicación. Entonces para Patricia, la invitación que hacen por correo es solamente para aquellas articles reviews, ¿vale? Esto dependiendo de la temática que haya visto el editor y si ha visto que tú publicas acerca de ese tema. He tenido ya la oportunidad supongamos aquí en Colombia, de algunos editores que reciben esos correos y quieren confirmar con nosotros si es cierto. Entonces, así funciona, ven que hay una temática, el editor lo define y empieza a buscar
dentro de los autores de esos contenidos y los invitan. Esto es para los article reviews, ¿vale? Y en el caso del costo por publicación depende mucho de la revista. En cada una de nuestras revistas, en la guía de autor, vas a tener en la guía de autor, si es una revista Gold Open Access, su APC, se llama así, ¿listo? Entonces, para que le des una mirada a esa revista que de pronto tuviste relevante para ti. Ruth me pregunta, bueno, que quisiera saber si hay más dispositivos con audio. Bueno, no estoy segura. Desde Researcher Academy, todas son con audio para que lo puedas revisar. Lo que les comentaba en el transcurso de esta semana a los correos que usaron para su participación, se enviará toda la información acerca de Researcher Academy, dónde va a estar grabada esta sesión, dónde van a poder obtener la presentación. Todo eso será compartido a través de los correos. ¿Listo? Me preguntan, Giovanni, que si existe alguna métrica para identificar a los mejores investigadores de revistas en un tema. Sí, en el caso de que estés buscando colaboración, te recomiendo primero, obviamente esas referencias que estás usando, ¿cierto? Porque si estás usando referencias definitivamente están alineados a tu tema de investigación. Segundo, en Scopus nosotros tenemos perfiles por autor. El índice H definitivamente es una de las métricas que podría aconsejar con mayor, que da la vista de la visibilidad de ese autor, de ese investigador. Les aconsejo en el momento en que estén usando el índice H por autor, le hagan un filtro a los 5 años, es lo que se llama el índice H5. Esto significa cuántas citaciones y documentos ha publicado, ¿cierto? Es el equilibrio entre esas dos variables y cómo ha sido su visibilidad. Entonces, ustedes, lo que les digo es, primero, definir por sus referencias, que creo que es algo que puede ser interesante, definir, revisar esos autores, en el caso de nosotros sería desde Scopus, su índice H, filtrarlo por los 5 últimos años y ver de esa manera si tiene la visibilidad apropiada, ¿cierto? Primero, y si definitivamente con esos últimos números publicados, pues tiene relevancia contigo. Ahora, desde Scopus también cada uno de los autores tiene una gráfica en términos de publicación y citación. Denle una mirada. Aquí uno también se puede dar una idea, supongamos, de si es un autor reciente que está publicando, si es un autor que fue muy reconocido en cierto momento, pero que ya no está publicando. Entonces, para que te puedas dar una idea así, el índice H es lo que considero como una de las mejores métricas. En términos de visibilidad, ¿vale? Ahora, me dicen que cómo realiza, Adriana, cómo realiza la búsqueda de revistas para saber si tienen citación en Scopus. Bueno, aquí depende mucho de la plataforma que estés usando. En el caso de nuestra principal, que es Science Direct, cada una cuando tú vayas a la página de la revista principal, vas a tener el factor de impacto y el site score. Si tiene site score, significa que está teniendo citaciones en Scopus. En el caso de que estés viéndolo desde Scopus, pues definitivamente la métrica se da desde la fuente de la revista y ahí podrás ver toda su citación. Entiendo, supongamos que Chimago también tiene un filtro, ¿cierto? Cuando tú estás viendo el ranking de Chimago, hay un filtro por Scopus. Entonces, dependiendo mucho de la plataforma que estés usando para seleccionar la revista. ¿Listo? Site score, la métrica para que puedas identificar si está teniendo citación en Scopus. Perfecto, me dicen. Bueno, Melita, no sé si de pronto puedes pasar a la siguiente pregunta. Veo que se quedó. O ahí están todas. Sí, ahí están todas. Perfecto. Bueno, en el caso de las revistas del Sevier, cuando en el documento sobre guía para autor no enseña explícitamente el límite máximo para... Sí, es exacto, pero para responder a Gabriel acerca del límite máximo de palabras claves, entiendo que te refieres a las palabras claves, es muy importante, bueno, la extensión del manuscrito. Ten presente que las oraciones en un contexto científico deben tener de 12
a 17 palabras, ¿cierto? ¿Cuál es el máximo? Revisa también la longitud de esa revista que tú seleccionaste y cuántas páginas tienen para los documentos originales y que tenga, ¿cierto?, el promedio de lo que ellos ya han aceptado, en el caso de que no lo encuentres explícitamente en la guía de autor. Eso te da una idea para que tú veas qué es lo que ellos están aceptando. ¿Listo? Tenemos... sí, hay, me pregunta Adriana que si existe alguna plataforma donde puedan ubicar las palabras. Bueno, hay varias, discúlpame, es dependiendo del tesauro y tu disciplina. Supongamos si haces parte de alguna institución académica, contacta a la biblioteca, ellos son expertos en asesorar en términos de tesauros y disciplinas y seguramente te van a poder orientar. Nosotros desde Science Direct tenemos los topic pages, se llama, y es una página de Science Direct, si tú pones sciencedirect.com/topic pages, vamos a tener, son palabras en términos relacionados a nuestros libros, pero también te puede dar una idea. Pero definitivamente mi mejor consejo es si haces parte de una institución académica, contacta a tu biblioteca, pide por favor, dependiendo de tu disciplina, cuáles serían esos tesauros más apropiados y seguramente te van a dar la información correcta, porque depende mucho de la disciplina en la que estés, ¿listo? En el campo científico. ¿Qué porcentaje de plagio? Igual que la citación, en el caso del Sevier, no superior al 25%, ¿listo? ¿Por cuánto tiempo sería la publicación? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta de Luz Mireya, si la puedes ampliar un poquito más. Ah, ok, creo que ya entiendo. O sea, en términos de aceptación y luego publicación dentro de la revista, depende mucho de la revista. En el caso del Sevier, lo vas a poder ver si estás usando Journal Finder del Sevier, ahí te dice el tiempo de la primera decisión y el tiempo de publicación después de esa primera decisión, ¿listo? Dentro de las revistas, de cada una de las revistas, hay algo en la parte izquierda de los filtros que se llama Journals Insight. Ahí también te va a dar la información sobre los tiempos de la primera decisión y los tiempos de la primera publicación para que los tengas antes de, ¿listo? Bueno, me preguntan acerca de una herramienta de cross-check, pues no, en realidad ella depende mucho de si también, Efren, si perteneces a una institución académica. Entiendo, supongamos ellos, he escuchado Turnitin, he escuchado, entonces revisa de pronto si dentro de tu universidad y suscriben herramientas antiplagio y seguramente te pueden ayudar para poder hacer uso de ella. ¿Listo? Perfecto, aquí creo que a Ania le pude responder con la información que di antes acerca del tiempo promedio de publicación, depende de la revista, ¿listo? Revisa los tiempos en Journal Finder del Sevier, para mí es una de las que te da la información más rápida acerca de nuestras revistas y ahí te dice clarito, tiempo de primera decisión y tiempo para la publicación, luego de la primera decisión, ¿listo? Bueno, está Melita, ya me lo mandó, ya le respondí a Melita. Bueno, Luz Mary me dijo que no pudo ver la imagen, discúlpame. Bueno, de pronto es algo particular de tu computador, pero seguramente la presentación la vas a poder obtener seguido a esta sesión, ¿listo? Para que puedas ver la imagen junto con la grabación. Sí, la grabación será enviada y la constancia, esa información será enviada luego de terminar la sesión a través de los correos que usaron para su participación. Bueno, me pregunta Iván que tengo una inquietud en mi caso. ¿Cuál es la mejor forma de empezar? ¿En qué páginas puedo consultar la información como principante? Se las vamos a compartir. Yo le voy a compartir URLs claves a Melita y a Daniel para que la puedan compartir con ustedes y puedas tener como esas URLs en donde puedes empezar
a asesorarte en línea. ¿Listo? Ahora, existe el lineamiento especial. Sí, cuando, para Hugo, en el caso, supongamos, de este tipo de procesadores, si son aceptados por la revista o dependiendo de la revista, te van a especificar esa información, ¿listo? Dentro de la revista. Incluso, he revisado, he visto que supongamos el formato, ¿cierto? Entonces, si es APA, si es AAA, dependiendo de tu área, he visto que varias de las revistas tienen su propio estilo, ¿cierto? Entonces, denle una mirada a si esa revista en la parte de abajo dice, este es el estilo de la revista. Entonces, denle una mirada. Hugo me hizo acordar esta información. Muchas gracias, para que lo tengan también presente, el estilo del formato. ¿Listo? Bueno, la revista de salud pública, bueno, en el caso de Mayra, si te parece, ya que es un caso un poco más puntual, podemos responderlo de forma directa en un rato, ¿listo? Para darte un poquito más de orientación. Me refiero a cómo puedo hacer para que mis investigaciones con dispositivos de audio. Ok. Bueno, depende mucho de la revista también. Si quieres te puedo compartir, Ruth, alguna de las informaciones que tenemos acerca de esto, de los otros elementos, para que puedas darle una mirada. ¿Listo? Ya de forma interna. Entonces, Arcángel me pregunta que si es correcto subir las publicaciones a sitios como ResearchGate y disponibles, aunque inmediatamente después de que lo publique en el sitio de la página web. Listo. Entonces, Arcángel, es muy importante que tengas en cuenta que depende mucho de la política del editor. En el caso del Elsevier, si es una revista, como les mencionaba, Green Open Access, estas revistas lo que tienen es un periodo de embargo. Las puedes ubicar, pero el texto completo no aún, ¿cierto? El texto completo debería estar redireccionado a la página principal de tu revista. Entonces te aconsejo que mires de pronto si firmaste alguna licencia con el editor o si tienes algún acuerdo, dale una mirada, míralo, y si quieres confirmarlo, definitivamente escríbele al editor para que no vaya a tener algunas implicaciones. Sí lo puedes subir a ResearchGate, mientras que el texto completo, dependiendo de la lectura, ¿cierto?, que tú hayas definido, pues se redireccione o a la página principal o pues tengas esos derechos para poderlo incluir ahí. ¿Listo? Perfecto, listo. Entonces, Rafael me dice que la guía de autor, dependiendo de la revista que tú elijas, ¿vale? Cada revista tiene su guía de autor. Sí, Artemisa, no te preocupes, ya con el correo que usaste al ingresar aquí, ya lo tenemos registrado. Perfecto. Voy a compartirles efectivamente mi correo electrónico en el caso de que necesiten información adicional. Ya lo pueden ver aquí desde la pantalla. Creo que también por tiempos, en el caso de que no haya podido responder alguna de las preguntas, las vamos a ver después de esta sesión para poderles dar respuesta. ¿Listo?